Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Normalmente yo parto leyendo un pedacito del libro que escribió nuestro invitado o invitada. No puedo hacer eso en esta ocasión porque estamos hablando de un artista del cómics, un historietista, diseñador, también guionista de cómics, cuyo último trabajo es esto que está acá. Último trabajo publicado en Chile. Luego le vamos a preguntar qué se está publicando de él en otros lados. Estamos con Amancay Nahuelpan. ¿Cómo estás, Amancay? Hola, Antonella, muy bien. Gracias por la invitación al programa. Todo bien por acá. Por acá, por Temuco. Temuco, sí. Mira, bueno, vamos a hablar de cómo llegaste allá porque es muy curioso. Uno escucha tu nombre y no le calza con tu carita. Es más, tiene cara leprechaun, la Amancay, hace como muy irlandés el look. Pero hay un vínculo con el Nahuel Mapu, por supuesto, y hay un vínculo con tu historia familiar que te ha llevado por distintos lugares del mundo y que a mí me parece que eso cruza también tu trabajo como creador. Así que ¿cómo este programa lo que busca es preguntarse cómo esta persona llegó, por ejemplo, en el caso de Amancay, no solamente a hacer novelas gráficas como clandestino, sino a estar trabajando hoy día como dibujante para DC Comics? ¿Cómo empezaste a dibujar y cómo te diste cuenta que para allá era lo que a ti te interesaba hacer? Yo empecé desde que, y creo que una de las cosas que tengo más así como consciente de eso, como los primeros recuerdos de cuando uno es chico, es dibujar. Estar viendo los dibujos animados y dibujando era como lo que más tenía presente. Tengo por ahí, no sé, mi mamá tiene unos cuadernos míos de muy pequeño con unos dibujos así como lo primero que esbozaba, que parecía alguna cosa. Hay mucho Batman por ahí, Cazafantasmas, Tortugas Ninja, así como todos los dibujos que veía en esa época. Y la verdad que es algo que siempre he querido tratar de recordar en qué minuto fue que me interesó tanto el cómic como para tirarme para allá, pero como que nunca, no hubo como un punto clave, sino que siempre fue como que me gustaba dibujar las historias que se me ocurrían, la misma historia que de repente jugaba con los juguetes, después quería dibujarlas y las dejaba así como yo qué sé, los cuadernos del colegio, por ejemplo, agarraba eso y empezaba a dibujar ahí en las páginas, lo que sea, hasta que ya fui como, entre comillas, depurando más la técnica y ya empezando a utilizar, no sé, plumilla o lápices tinta, un papel de mejor calidad, o los típicos que antes se ocupaban como los blocs de dibujo, eso como para el colegio. Y a partir de eso ya empecé como a ser más consciente de que era algo que realmente me gustaba, que era casi como una pasión, porque lo que hacía después del colegio era llegar a dibujar, y después, bueno, en la universidad seguía haciendo lo mismo, y de cierta forma como que siempre la ilustración y el dibujo, así como el motor de las decisiones o las cosas que he ido haciendo en mi vida. Entonces, como que al final una cosa llevó a la otra, y esta pasión, bueno, terminó convirtiéndose en una profesión. Que es lo soñado, ¿no? Que la pasión se transforma en profesión. Ahora, la otra vez que hablamos, diste una clave respecto a eso, respecto a cómo hacer que nuestras pasiones se transformen en profesión. Pero antes de ir a eso, quería preguntarte por las influencias, por el pequeño Amancay, además de ver monos animados, como se dice en Chile, ¿no? ¿Había novela gráfica en tu casa? ¿Había cómics que a los que tú accedías así como materialmente? Mira, los primeros que recuerdo, habían unos cómics que se llamaban los Archie, no sé si acá llegaron esos, así como los 90, que mi hermana los compraba, los leía. Mi hermana es mayor que yo, como 6 años mayor, entonces ella obviamente iba ya con un nivel más avanzado de lectura. Y esos eran como los típicos que se vendían en las cajas de los supermercados. Era como un libro gordito, chiquitito, que traía harta historias de un personaje que se llama Archie. Esto en Eso fue Canadá. como lo primero.
En Canadá, sí. Bueno, para los que no sepan, yo nací en Canadá, entonces mi infancia primero fue en Canadá, hasta que ¿La Canadá después francesa o la Canadá anglo? la Anglo, en Vancouver, Ya. en la costa oeste. Es importante Sí, para entender la cultura, porque no es lo mismo. sí, sin duda, porque, bueno, mucha gente me pregunta si es que hablo francés y todo lo demás, y la verdad es que en Vancouver nadie habla francés, entonces es todo lo contrario de Quebec y Montreal, que son, es como estar en un país diferente, básicamente, en cuanto a todo, la arquitectura y la cultura versus la parte como más nueva de Canadá, que es la costa oeste. Ahora, eso Em, también pregunto, Mancay, porque me pregunto por tus vínculos y por tus imaginarios respecto a Chile mientras tú crecías. Mira, para mí Chile siempre fue desconocido cuando era pequeño, pero tuve la suerte de que con mi papá viajamos, creo que tenía como 4 años, la primera vez que vine a Chile. Me trajo a conocer, bueno, a familia, vinimos aquí a Temuco, obviamente, y el campo alrededor, la parte como de Villarrica y todo eso, que es donde es mi familia. Entonces ahí pude ser como más consciente, pero igual fue como siempre esta visión bien fantástica de Chile, porque, o sea, fantástica en el sentido de que era como todo tan diferente el hecho de, no sé, cruzarte con una yunta de bueyes, por ejemplo, de repente en el centro con Cochayuyo. Cuando uno es chico de Canadá, eso es como súper pintoresco, o cosas así que después ya son parte del día a día para los que vivimos acá en Temuco. Entonces, claro, era como todo bien como para un niño de 4 años, ver todo eso era como bien como curioso, por decirlo de alguna forma. Y mi papá obviamente me llevaba a los lugares que eran como los más típicos de esta zona, para el lado de las montañas y todo eso. Entonces tenía como esa visión más como de mucho campo, mucho como ruralidad y todo eso, que era la visión con la que después me volví. Y de ahí, bueno, después nada, mis papás que siempre, bueno, nos contaban cosas, y bueno, mi papá que me consiguió un VHS de la final de la Libertadores, por ejemplo, de Colo-Colo, cosas así como las más como Creando el icónicas. vínculo ahí. Claro, claro. Y en realidad eso era como lo más, la verdad es que nunca tampoco no. Bueno, el idioma obviamente nos hablaban en español para que fuéramos aprendiendo palabras en español, obviamente, porque allá en Canadá, obviamente, el resto era todo en inglés. Pero nunca como que nos quisieron así como meter a la fuerza algo que fuese como de Chile o cosas así, porque siempre como que nos dejaron nomás que si nos gustaba algo, que en eso nos interesáramos puntualmente. Y yo creo que mi hermana quizás fue un poco más porque era mayor igual, entonces quizás por ahí iba informándose más de todo. Pero yo, claro, encontré ahí un mundillo de los dibujos animados y de la ilustración y el cómic y todo eso. Y un poco respondiendo a la pregunta que me hacía originalmente de si había novela gráfica, la verdad es que, bueno, mi papá no era lector de novela gráfica, sino que era lector de libros. Pero cuando salió la película de Batman de Tim Burton, la primera del 89, ahí salió una adaptación en cómic. Y esa fue, creo que debe ser el primer cómic que tuve así como mío. Y ese lo tenía todo rayado, lo tenía todo ojeado, era como que lo llevaba conmigo para todas partes. Y creo que ahí como que empecé a conocer un poco más el tema de la novela gráfica, pero no fue hasta que llegué a Chile que realmente me metí más con lo del cómic. Mira, bueno, vamos a seguir conversando con Amancay. ¿Qué edad tenías cuando llegó a tus manos esa novela gráfica? 84. Haciendo las cuentas. He tenido como 5 años, más o menos. Bueno, lo que me parece interesante ahí, vamos a volver sobre eso, es el ida y vuelta, ¿no? Y me encantaría escuchar tu opinión respecto a este revival o a este renacimiento que han tenido el mundo de la novela gráfica gracias a sus adaptaciones cinematográficas y cómo hay un ir y venir tan potente en las últimas décadas en ese sentido. Pero, querido, ya es hora de que vayamos a escuchar música. ¿Qué escogiste para abrir esta cuestión de gustos? Los 4 temas que tengo para
jornada, son temas que pertenecen a una banda sonora que hice mientras creaba Clandestino. Así que son todos temas que están ahí directamente relacionados con mi proceso creativo, básicamente. Así que el primero va a ser Sabotage de los Beastie Boys. Y es que los dejamos muy en la línea. Bueno, luego vamos a contarle a la gente de qué va Clandestino, una muy, muy interesante novela gráfica que mezcla fantasía, ciencia ficción con historia contemporánea de Chile. Así que vamos a seguir hablando con su autor, Amancay Nahuelpan, pero ahora vamos a escuchar a los Beastie Boys con Sabotage. Continuamos conversando con Amancay Nahuelpan. La excusa es Clandestino. Aquí lo tengo y lo estoy mostrando para la gente que nos está mirando en YouTube. Esta notable novela gráfica que se publicó primero en Estados Unidos y después se publicó en Chile y recientemente llegó a nuestro país gracias a Planeta Cómic. Vamos a hablar de aquello en un ratito, pero habíamos quedado en la parte de la historia de tu entusiasmo por dibujar y tu profesionalización. Y te iba a preguntar, cuando dijiste que cambiaste a los materiales y que de a poquito empezaste a buscar plumillas, ¿cierto? Y tintas y otros papeles, ¿cómo fue ese proceso? Porque me imagino que te diste cuenta solo. ¿Cómo cachaste que necesitabas nuevos materiales? Bueno, la verdad es que fue gracias a mi profesora de artes plásticas que fui descubriendo los distintos materiales que existían. Mi profe Cristina Barzúa, que seguimos en contacto hasta el día de hoy. Saludos, Cristina. Muy importante el trabajo de los profesores. Sí, no, yo creo que ella fue la profesora que más me apañó en mi vida colegial, porque como que de alguna forma supo sacar, supo como pulir ese diamante que quizás había en bruto, y me motivaba siempre como a hacer exposiciones y probar técnicas y todas esas cosas, y ahí fue como que yo creo que como en octavo, primero medio, más o menos fue que descubrí, por ejemplo, la tinta china. Y de ahí ya no la dejé más. Y fue como que así es como trabajan los profesionales, así como esto es lo que ocupan, porque antes dibujaba con lápiz Bic nomás, era como que todo lo hacía con lápiz Bic. Además, el nivel de complejidad de pasar de un material a otro es otra cosa. Sí, ¿no? Y claro, y aprender cómo jugar con los trazos y aprender todo, ya cosas como más técnicas, como los achurados, el grosor de la línea y todo eso, que eran cosas que yo no manejaba antes. Entonces, ahí con los distintos ejercicios, que lo bueno que también en artes plásticas en la enseñanza media, me acuerdo que era como súper libre, así como que nos dejaban como que poco menos hacer lo que quisiéramos en cuanto a algo creativo. Entonces yo siempre me iba por la línea de la tinta china y trabajaba en blanco y negro, porque la hora que me obligaban, por ejemplo, yo para pintar soy malísimo, o sea, óleo, cosas así, no, como que todo lo veo en blanco y negro solamente. Pero Clandestino lo coloreaste tú, ¿no? Sí, pero es digital. Digital, claro, en digital no es problema, porque ahí puedo experimentar y meter capa contra capa, pero a mano sí, pintar con óleo. Además se puede deshacer en digital. Claro, con Z ahí, sí, no. Así es que, claro, ahí fue como que ya con la tinta china y los lápices de tinta, ya como que fui adquiriendo como manejo de la técnica. Y después ya empecé como a hacer mis propios cómics, que eran los que hacía de chico, pero ahora ya un poco más como, entre comillas, más profesional, porque seguía como un orden más lógico. De hecho, creo que como en segundo medio hice un personaje que era como un detective en New York, y hice una historia y después la sacaba en fotocopia y era como el primer fanzine que empezaba a vender, así lo puse en unas tiendas de cómics que había acá en Temuco, en un kiosco donde iba a comprar mis cómics. También el caballero me dejó poner la revista ahí, así que eso fue como el primer inicio de... Pero tenías 15 años. 14 de haber tenido ahí. Está bien, ¿eh? Lo interesante es, yo creo, y por eso me parecía que podía ser atractivo contar tu historia, Amancay, porque estoy segura que nos escucha y nos ve un montón de chicos y chicas que dibujan y que sueñan en la vida con llegar a trabajar para DC. Solo para que sepan, nuestro querido Amancay ha trabajado en títulos como Nightwitch, Batman, Wonder Woman, Gotham City Monster, Justice League, Dark y otros. Entonces, claro, está ahí como en las grandes ligas, ¿cierto? Trabajando el soñado. Cuando tenías 14 años, ¿te imaginabas llegar a trabajar para las marcas que para ti eran fundamentales? Era el sueño siempre. De hecho, me acuerdo que lo conversaba con un compañero de curso que me decía si que alguna vez pensaba en trabajar
para DC o Marvel, y siempre era como el sueño, pero era como tan lejano, porque igual antes, como no había redes sociales y cosas así, como que básicamente para poder trabajar en cómics tenías que irte a vivir a New York, y de ahí ir a tocar la puerta a DC o Marvel y decirle, hola, miren mi trabajo, quiero trabajar con ustedes, y yo qué sé. Entonces igual era como una utopía, así como que un sueño que era como algo que quería, pero que lo veía como demasiado difícil, entonces como que no me hacía muchas ilusiones para después no decepcionarme tanto de Claro, no y haberlo además, conseguido. a esa altura tu familia había vuelto a Temuco, entonces tampoco era como que Claro, ahí estabas en estábamos en Temuco. Vancouver, que estabas más cerca. Digo, Sí, del pues sin duda. centro, entre comillas, centro del mundo de la historieta que asumimos en Nueva York, Claro. en este tipo, como historietas de superhéroes, ¿no? Porque luego Sí, Francia y el del Bélgica mercado tienen, norteamericano, claro. claro, Francia y Bélgica tienen sus propias tradiciones alucinantes, pero ahí hablamos Sí. de band de cinema y otras cosas que yo he ido aprendiendo con los años entrevistando, más que leyendo. Estoy tratando aquí de armar mi pequeña colección ahí de novela gráfica, pero luego, ¿cómo se hace? Porque la gente está ahí diciendo, ya, pero Amancay lo logró. ¿Cómo lo logró? Bueno, la verdad es que no hay como un camino único. Hay muchos caminos para llegar a Roma, en este caso a hacer cómics, básicamente. El camino que yo tomé fue básicamente, bueno, cuando salí del colegio, me metí a la U a estudiar diseño interior, porque igual necesitaba tener un cartón de algo, porque obviamente si no me había resultado el cómic tenía que trabajar en alguna cosa, obviamente. ¿Y por qué no Así, diseño gráfico? porque diseño interior estaba en la Católica de Temuco y era pública. Y creo que Perfecto. acá en Temuco solamente había diseño gráfico en la mayor, entonces no tenía ganas de irme a la mayor. Así es que en un principio quería arquitectura, pero me tenía que ir a Valdivia y era un poco más complicado, entonces al final me quedé con diseño interior aquí en la Católica. Y de ahí, bueno, fui paralelamente, mientras hacía los trabajos de la U, fui como desarrollando un poco más la técnica ya del cómic, y publiqué acá en Chile en 2006 con una revista que se llamaba Caleuche, un cómic que se llamaba Hijos de P. Eso fue como lo primero oficialmente publicado que tuve, así como que estaba en los kioscos, a todo color y todo lo demás. Y después cuando terminé la U, decidí que iba a tomar como, porque también estaba como súper desencantado de la carrera, porque al final de los años como que no me gustaba el rumbo que le estaban dando y todo lo demás, entonces fue como que, ya, mira, esto en realidad no me gusta aquí mucho lo que se está haciendo, porque bueno, uno entra a diseño interior y tiene como la visión esa como de trabajar como, no sé, como el diseño interior que te muestran en las revistas como que vienen de España y tal, y es como algo más Pro. diseñístico, por decirlo Claro. de alguna forma. Y al final acá era ir y un caballero me decía, mira, quiero un mueble tal por cual y que sea lo más barato posible. Entonces era como que ese no era el concepto Claro. que tenía en mente. No Y son el los mercado programas acá... que vemos en Home and Health. Claro, claro. Y el mercado era súper reducido acá en Temuco, entonces al final era como que ya voy a probar esto. Y bueno, ahí aproveché la oportunidad de que como obviamente había nacido en Canadá, tenía la nacionalidad canadiense y todo lo demás, podía ir y insertarme en el país sin mayor problema. Así que dije, nada, voy a intentar, voy a probar. Así que agarré 2 maletas y me fui. Y ahí llegué y empecé, bueno, contactándome con autores locales, trabajando en distintas como antologías pequeñas, con gente de ahí de Vancouver y todo lo demás. Y después, bueno, el objetivo de esto era irme a Canadá para poder ir a las convenciones de cómic y ahí mostrar el trabajo in situ. Vamos por la Comic Con. Claro, no sé, New York, la de New York, en Seattle, que también es grande, en Chicago, en San Diego, todas las que Pero era un hombre podía. con un plan. Sí, no, sí, ahí era, mi objetivo era eso, tenía un trabajo part-time, que era como estar trabajando en el Sodimac de allá, que se llama Home Depot, ese era como mi trabajo part-time, y después llegaba a la casa y me ponía a trabajar, a hacer páginas, me ponía en contacto con escritores, con gente que quizás quería hacer como páginas de prueba para mandarlas a una editorial, me mandaban un guión, yo hacía como 5 páginas, y esas páginas ya eran parte de mi portafolio. Y así después en las convenciones ir hablando con editores y gente que pudiera ya empezar a quizás interesarse en mi trabajo.
Hasta que por ahí un editor le gustó lo que hacía y me contactó, hice como unas 4 páginas de una historia corta y después esas 4 páginas llevaron a otro editor a ver mi trabajo y me ofreció algo un poco más contundente. Creo que una de las primeras cosas que hice fue con una editorial que se llama Boom Studios, fueron 2 números de Robocop. Y así como ya más como industrializado, porque antes había hecho como cosas más pequeñas, así como novelas gráficas con autores independientes, todo gratis o que te pagaban muy poco, yo qué sé. Pero los Y a pinitos, partir de eso ya, claro, lo típico. Y a partir de eso ya empecé a tener como ya más trabajo. Los editores ya por lo menos veían que podía cumplir con los deadlines y cosas así, que es como una de las cosas que son claves para hacer cómic. Tienes que estar cumpliendo con los tiempos, si no te reemplazan, pues si al final hay 20.000 más detrás de ti que sí. pueden hacer tu trabajo. Entonces, si no cumple el tiempo, chao, y traemos otro. Qué heavy esa cuestión a Mancay de decir, que me acuerdas a mi versión, al profe diciéndole esto a mis alumnos, o sea, es como, de verdad el talento es importante, pero no es lo más importante, llegar a tiempo con las cosas termina siendo lo que define si tienes o no tienes pega, no si tienes talento. Sí, sin duda. No me acuerdo si lo conversé, si te lo mencioné la otra vez que hablamos o no, pero hay una cosa que siempre me dejaba claro la gente, los editores y todo lo demás, que son claves bueno, en la industria del cómic y en general en la industria freelance, que es bueno, tener talento, obvio. La otra es ser una persona que cumple con los deadlines, llegar con el trabajo hecho, y la otra es ser una persona con la que pueden trabajar, no ser una persona complicada. Claro. Si tienes 2 de esas, ya estás al otro lado. Ahora si tienes las 3, bueno, mucho mejor, pero ya con 2 ya puedes empezar a proyectarte. Ahora, son 3 cosas claves. Vamos a volver sobre eso, pero es momento de hacer una pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Jingo de Santana. Mira, creo que no hizo nada Santana y con lo mucho que me gusta, me parece estupendo. Esto es cuestión de gustos con Amancay Nahuelpan. Continuamos haciendo cuestión de gustos con el creador Amancay Nahuelpan. Digo creador porque él escribe los cómics y también los dibuja, trabaja como dibujante para DC Comics por estos días en algunos proyectos, pero la excusa es Clandestino, su novela gráfica de la que hablaremos en un momento, pero estábamos conversando respecto a cómo hace el camino y me encanta detenerme en esto, Amancay. Bueno, porque uno es profe, ¿no? Y siempre le está diciendo a los cabros así como, mira, si esta cuestión es forzada. Y a veces porque también es como la fantasía de que me van a descubrir, ¿cachai? Como que alguien va a darse cuenta de que soy un genio. Y no sé, pues Nano Stern, por ejemplo, que ha estado varias veces en este programa y que es un amigo querido, es como el Nano se fue, después de estudiar mucho acá, a cantar en el metro en Alemania. O sea, no es como que se fue a grabar con los mejores productores del mundo de una, no, hay que hacer un camino. O sea, de verdad hay que hacer un camino. Y en este caso, ¿cuántos años estuviste entre que estabas trabajando medio tiempo en el Home Depot y estabas recibiendo trabajo, a veces encargos que eran gratis, por buena onda, por hacerse un nombre, por ir ganando ese espacio, hasta que llegó un momento que dijiste ya, ahora sí puedo dedicarme a esto profesionalmente tiempo completo? Deben haber sido como 3 años. Porque me acuerdo que el 2012 bueno, en septiembre del 2012 fue cuando ya me dediqué de lleno a hacer cómic. Más que porque tenía algo asegurado, fue porque al final, en algún minuto uno tiene que dar ese salto de fe. Y en el 2012 me acuerdo que me fui a vivir a San Francisco. Entonces, en Estados Unidos no podía trabajar de medio tiempo porque no tenía visa de trabajo, así que tenía que básicamente hacer cómic para sobrevivir. Y ahí fue cuando dije, ya, ok, bueno, tenía ahorros y todo lo demás en caso de emergencia, obviamente, pero ahí fue cuando dije, ya, aquí no me queda otra que trabajar en esto nomás. Y de hecho ahí, bueno, gran parte de Clandestino lo desarrollé ahí también. Y ahí, bueno, al final yo creo que cuando concentras todas tus energías en una cosa, al final eso empieza a dar fruto. Y ahí fue cuando empecé a recibir como las primeras ofertas para hacer un trabajo ya más a largo plazo, que fue lo que hice con la editorial que se llama Black Mask, que ahí empecé a trabajar en un cómic que se llama Young Terrorists, que son 2 novelas gráficas bastante largas, y eso después llevó a otro proyecto, y después a otro proyecto, y por ahí entre medio Clandestino. Y nada, ahí ya empecé como a solidificar este camino que iba pavimentando a poco y empezar a
a proyectarlo definitivamente a algo más que me sirviera en el fondo para pagar las cuentas y proyectarlo como una profesión, básicamente. Ahora sí, yo creo que uno es feliz cuando puede vivir de lo que le apasiona. Y eso es un tremendo, tremendo privilegio, pero también entendiendo que en un país tan desigual como el nuestro, no partimos todos desde el mismo lugar. Sí. Claramente hay un camino que uno tiene que hacer para poder llegar a ganarse ese espacio en lo que uno quiere trabajar. Y ahí me nacen dos preguntas, o sea, trabajando primero en Canadá y después en Nueva York, mandabas un cómic firmado por Amancay Nahuelpan. ¿Cuáles eran los prejuicios con los que te enfrentabas con ese nombre? Mira, afortunadamente en la industria del cómic no existen los prejuicios. No importa de dónde eres, no importa tu nombre, no importa tu color, no importa nada, porque es algo tan universal que a los editores lo único que les importa es lo que viene en la página, básicamente. Y esa es una de las cosas que más he celebrado siempre. Y bueno, y también es algo que a diferencia de Chile, por ejemplo, en Canadá tampoco existe ese como que tu currículum tiene que ir con la foto y tu nombre importa, porque cuando son países tan multiculturales, como que al final el John Smith es como el raro, sino que los otros son como todos los como más comunes. Entonces, claro, o sea, Canadá es muy así en casi todo, pero Estados Unidos no tanto. O sea, Estados Unidos así en las costas. No, claro. Sí, claro, las costas, claro, porque Estados Unidos al centro ya hay otra historia completamente distinta. Al centro están los votantes claro, de Trump. Es un país tan claro, es un país tan ecléctico en ese sentido, sí. que al final, claro, yo tuve la suerte de que siempre me manejé en las costas donde la gente es mucho más abierta a todo, básicamente, desde lo cultural hasta lo político, hasta lo étnico. Y así también, afortunadamente, es la gran mayoría de la comunidad creadora de cómics. Obviamente que también existen los que son más, no sé, pues tirados por un lado o más... prejuicioso, como en toda industria, porque es así, sencillamente. Pero la gran mayoría es muy abierta a todo, básicamente. De hecho, el nombre creo que me favoreció más que otra cosa, porque como era un solo Amancay Nahuelpan, todos los correos que le llegaban a los editores y todo lo demás, cuando los veía después en las convenciones, era como que, sí, me acuerdo de ti por tu nombre. Claro, entonces, y además un nombre muy particular, digamos. Claro. Ahora, ahí mismo, pensando en eso, ¿no? Y en el tema que tiene que ver con la identidad, porque claro, el mundo del cómic tiene esta cosa muy global y finalmente se nos olvida, ¿no? Que Superman y la Mujer Maravilla y Batman son productos culturales, hijos de un momento específico de la historia, porque luego a lo largo de la historia se han ido reinventando una y otra vez a partir de cuáles son los mandatos, cuáles son las modas, cuáles son las cosas que se pueden o no se pueden hacer en ese momento. Es muy, muy fascinante poder seguir esas historias, ¿no? Sí. Pero, y de alguna manera entonces nos pertenecen a todos, pero es muy competitivo, porque hay talentos de todo el mundo tratando de llegar a esos trabajos, tratando de poder producir para básicamente estas compañías, ¿cierto?, grandes que tienen estas marcas, estos nombres, estas creaciones. Y desde ahí te pregunto por la particularidad de ser Amancay Nahuelpan y a tener esta canadiense chileno, y no solamente chileno, temuco, ¿cierto?, y la raíz mapuche muy clara. ¿Qué sientes tú que te ha aportado esa particularidad de tu familia, de tu tránsito personal a la hora de crear? Yo creo que hay como varias distintas como ingredientes que van aportando en el proceso creativo final, ¿cierto?, de crear la obra. Sin duda que, bueno, el haber nacido en Canadá, el tema del idioma me favorece mucho en ese sentido, porque así puedo lidiar directamente con los editores y con los escritores y puedo conversar con ellos en persona o por correo o lo que sea. Eso es como por la parte de lo canadiense. Y después, por el tema como de la raíz ya más como de la familia y de la parte local acá en Temuco y todo todo como el origen mapuche y todo lo demás, creo que siempre me ha tenido abierto a entender y tratar de comprender
todo lo que venga hacia mí, ya sea bueno o malo, pero si es algo que quizá yo no estoy de acuerdo, quiero entender por qué no estoy de acuerdo y por qué esta persona tiene la opinión de pensar de esa forma y poder comprender eso. Entonces, al final, eso de alguna forma va como esculpiendo un tipo de carácter que te permite ser alguien que puede desenvolverse en distintos como ámbitos, por decirlo de alguna forma, y después traducir eso, ya sea si creas una historia o alguna cosa, traducirlo desde el punto de vista de la escritura, o de alguna forma creo que así también voy absorbiendo en el arte distintos como puntos o cosas de artistas que puedan atraerme y después irlo aplicando en el trabajo creativo que hago. Creo que eso es algo que realmente me ha hecho como, no sé, por ejemplo, el tema de que me encanta conocer otras culturas o cosas así, o el hecho de que he tenido la suerte de viajar bastante y recorrer muchos países en Asia, o en Europa, o en Norteamérica, viene un poco por eso, porque he tenido la suerte de no crecer tan en una burbuja, sino que ver todo desde distintos puntos. Y eso al final creo que va de alguna forma manifestándose en cómo yo me voy expresando a través del arte, creo. Como que siempre estás abierto a enfrentarte a todo. Eso también te quita un poco el miedo de que, chuta, y si no soy capaz de hacer esto o esto otro, porque siempre ha habido algo que ha sido más difícil que otra cosa. Entonces eso al final te da como, no la confianza de darlo todo por hecho, pero como que la fuerza para poder enfrentar ese desafío que tienes y la adrenalina de enfrentarte siempre a estos desafíos, no sé, en el tema del cómic es como enfrentarte a la página en blanco y tener que desarrollar una idea en eso. Bueno, vamos a volver sobre lo local y lo global, conversando con Amancay Nahuelpan, pero es momento de que vamos a un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Painted Black de The Rolling Stones. Estupendo, ya, y de ahí a la vuelta nos metemos de cabeza en Clandestino, en esta cuestión de gusto que estamos haciendo con Amancay Nahuelpan. Estamos conversando con Amancay Nahuelpan, él desde Temuco, a propósito de Clandestino, y aquí ya nos lanzamos de cabeza a hablar de esto luego de haber hecho el recorrido de cómo llegamos hasta acá. Tomar algo que tú decías, ¿no? Tú empezaste a trabajar esto hace 9 años más o menos. Sí, como el 2009 por ahí más o menos. Y la otra vez que conversamos me dijiste algo que me pareció clave y que quiero volver a traer, y es como, este fue un proyecto personal. Te mandaban a hacer otras cosas y eran otros los trabajos por los que a ti te pagaban y con los que podías pagar las cuentas. Esto era una pasión. ¿Por qué querías contar esta historia? ¿Por qué? Creo que hay muchas veces hay como que me pasa, que hay ideas que tengo en la cabeza y necesito expulsarlas en forma de imagen o ilustración, y muchas de las imágenes que tenía que aparecen en Clandestino son imágenes que de repente se me venían a la cabeza y era como que quiero dibujar esto, quiero montar esto sobre un papel o lo que sea, y después esas imágenes, al ser un montón de imágenes ligadas a la misma historia, al final tenía que encontrarle un sentido a todo esto y crear una historia para que tuviera una cordura. Entonces, al principio, claro, la imagen de Clandestino fue como de las primeras cosas que se me vino a la mente, el prototipo físico del personaje, y de ahí fue ir como rescatando conceptos antiguos que tenía de historia, en este caso puntualmente la parte política de Clandestino, que es todo lo ligado al golpe y el 73, y a partir de eso empezar a enhebrarlo hacia las imágenes estas que tenía en mi mente, que quería ir tirando en cada capítulo y empezar a armar la trama más global de esto, la historia completa, y después irlo fraccionando en cada capítulo correspondiente para tener al final el cómic de Clandestino. Ahora, esto nosotros lo tenemos acá, se editó en Chile por Planeta Cómic como una novela gráfica, pero son 4 facsímiles, diríamos. 6 capítulos. 6, perdón, son 6 capítulos que se lanzaron así.
Claro, salieron de forma mensual originalmente en Estados Unidos, así como el típico con la grapa, con el corchete, y después, bueno, acá en Chile salió directo como un tomo completo. Igual es lindo verlo así. Sí, no, sin duda, se ve más bonito en la revista y todo, con el lomo. Ahora, claro, como a mí me pasa, te confieso que con el cómic es como que yo siento que yo le tengo, es como una puertecita que yo he abierto, es como la puntita nomás, porque me parece que es un mundo sin fondo. Es como que empezáis a comprar uno y ya después no podéis parar, entonces hago trampa y me compro estos que vienen así como, tengo varios Los Wonder Woman, integrales. claro, que son como todos los que hizo este autor. Sí. Creo que es una manera más controlada. No, sin duda que es una... Porque al final, claro, los cómics son casi como bueno, una serie o una telenovela que tienes que estarlo siguiendo capítulo a capítulo, entonces la gente al final se vuelve loca. Mejor te compra la colección y de ahí ya tienes todo de principio a fin, de una parte de eso, pero te Sí, da ya suficiente para entender de qué va el personaje. no, pero si te enamoras de un personaje tipo Batman, es como, bueno, pero todas las versiones durante todo, y los mundos alternativos que han salido, ¿cierto? Y los años cero, y etcétera, y ahí uno se puede perder. Ahora, pensando también en ese mundo y en lo que tú haces acá con la República de Tayrona, que no es Chile, a pesar de que también tiene un golpe de Estado en el 73, y de ahí tú disparas hacia lugares que a mí me parecieron súper atractivos, porque es, por un lado, las reminiscencias a la dictadura chilena y a las dictaduras en total, digamos, porque para nosotros es muy cercano, por supuesto, todo lo que ha pasado en nuestro continente, pero también en Asia, en África. Este señor, este dictador que aparece acá, podría ser cualquiera de ellos, ¿no? Y Clandestino, que es el protagonista también, podría ser cualquier rebelde en esos lugares, en cualquiera de estos lugares que se opone, ¿cierto?, a este sistema dictatorial y que tiene sus aliados, aliadas, especialmente en este caso, que le ayudan y que lo sostienen, ¿cierto? Y que juntos finalmente van en busca de sacar a este dictador. Y ahí aparece de nuevo entonces lo local versus lo global. Y por ejemplo, si uno sigue, no solamente, a mí me da la impresión, no solamente está la historia de Chile de la dictadura, sino también, por ejemplo, las vestimentas de los personajes, especialmente de ellas. Hay cierta referencia a los pueblos indígenas que son parte que están instalados, o son parte, más bien nosotros llegamos a instalar, no nosotros somos mestizaje, pero los colonos llegaron a instalarse en su territorio, para decirlo como corresponde, ¿no? Entonces hablemos un poquito también de todo lo que te alimenta y todo lo que está aquí en Clandestino. Bueno, ahí creo que se refleja bastante lo que conversábamos antes de toda esta como multiculturalidad a la que he estado expuesto desde la infancia y por los lugares que me ha tocado vivir y conocer y recorrer. Creo que Clandestino un poco eso, si te das cuenta no hay como una sola línea de personaje en cuanto a la vestimenta o al look, sino que hay como una mezcla como de distintas cositas por aquí y por allá. Tanto el look de Clandestino como el de Yanka y Sakin, por ejemplo, que son completamente distintos, pero que conviven en este mismo universo. Y después está todo el tema de la guerrilla y bueno, y lo que está directamente inspirado en el golpe, que es lo del general y toda la parte como de la batalla final, que es reminiscente a Santiago y todo lo demás. Pero sí, un poco volviendo a eso, como tenía ganas de mostrar muchas cosas en las páginas, muchas cosas que también me gustan mucho. Me gusta la montaña, me gusta el bosque, me gusta la jungla, entonces también eso lo incorporé en la historia. Hay también un poco reminiscente a la geografía de Chile, que va del desierto a la parte más como verdosa, y después hay montañas con nieve y todo eso. Entonces, en cierta forma fui como incluyendo eso para desde el punto de vista estético de la novela. Y las vestimentas, como decías tú, por ejemplo, las chicas también llevan... Yanka tiene un trapelacucha, ¿no? Claro, exactamente, tiene un trapelacucha. Están los nombres de los personajes, por ejemplo, que también, no sé, está Vilcún o Linko, que son personajes que son nombres más como de pueblo de cultura originaria y todo lo demás. Bueno, Vilcún puntualmente es un nombre mapuche. En el mapa, por ejemplo, también hay algunos nombres de lugares que son lugares de acá de la zona, exactamente, o por ahí también están mis sobrinos entre medio.
Entonces, hay como todo un background, un trasfondo de todo lo que está involucrado ahí, por un poco, yo creo que Clandestino es como lo que más me representa en cuanto a esto que conversábamos delante, de las distintas cosas que me han inspirado y que me han formado como un creador, y traducirlo directamente a una novela gráfica. ¿Qué es la gracia finalmente de que, porque tú normalmente trabajas por encargo? La otra vez me estabas contando claro. que estás haciendo algo estábamos hablando además de los personajes femeninos, que son muy, muy potentes en Clandestino, y que para ti es algo que está cambiando de manera muy consistente en el mundo del cómic, pero ahí tú me contabas desde la experiencia de estar trabajando con una escritora, ¿cierto? Y con el equipo era de mujeres, básicamente. Sí, que es una de las cosas, un poco lo que conversábamos antes, de cómo el tema, el mundo del cómic es mucho más abierto quizás a otras industrias en este momento. Está muy llano a incorporar ideas de todas partes. Y puntualmente, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que se llama Crush Lobo, la escritora Mariko Tamaki, que es una escritora que ganó el Eisner y ahora está así como en la cresta de la ola, así que también para mí es casi como un honor trabajar con ella. Está haciendo una historia que es súper poco convencional para lo que uno pensaría que sería un cómic, pero que abarca un montón para no spoilear mucho, de temas contingentes ahora mismo desde todo el tema de LGBTQ, que en español siempre se me olvida LGTB, ¿tú más? Ese, y personajes de superhéroes. Entonces, no, está súper buena la historia. Es muy bonita también en cuanto al mensaje que transmite de la relación del personaje de Crush con su pareja. Y bueno, y después está todo el tema, obviamente, lo que al final vende los cómics para las grandes mayorías, que son la acción y la aventura y este hilo de serialización que tiene la serie. Sí, aunque, no sé, hace poco tuve una defensa de tesis de un alumno que hizo su tesis sobre los superhéroes, básicamente, y particularmente trabajando el cine de Ernesto Díaz en Chile. No sé si lo has visto, pero te lo recomiendo, un grosso. Y finalmente yo creo que vemos historias de superhéroes porque son nuestras bases míticas. O sea, es como nos interesa, ¿cierto? El efecto especial, quizá ahí la entretención y lo que sea, pero ¿por qué seguimos viendo una y otra vez historias de superhéroes? Y a mí me parece que cada vez son más complicadas y atractivas las historias de superhéroes. Sin duda. Empezando la trilogía Nolan de Batman, ¿cierto? O hay historias de superhéroes que se han ido, estoy pensando en esta de, bueno, ya me olvidé, el X-Men, Logan, ahí está. Sí. ¿Cachai? Que tiene un nivel bueno, es que de eso densidad. es lo que ha hecho lo que ha hecho el cine, porque uno de los grandes pecados del cómic, de la industria del cómic, es que la gran mayoría sigue apelando a sus lectores antiguos. Y siguen creando cómics para ese que leía cuando era chico y que ahora creció y que ahora tiene quizás más plata para comprar cómics o lo que sea. Entonces, ese ha sido como el gran pecado de los últimos años. Ahora, afortunadamente, se están abriendo de otras formas tratar de atraer más público, porque obviamente si no traes público nuevo, esos lectores se van a morir y nadie más te va a comprar cómics. Entonces, claro, necesita estar atrayendo gente nueva. Y lo que ha hecho el cine, un poco retomando lo que estabas haciendo tú, es de lleno llegar, empezaron sirviéndole al fan. Aquí ya te teníamos a tu héroe, lo que siempre existe ver, tu héroe en la pantalla gigante. Pero llega un punto en que el fan ya no es suficiente para financiar estas megaproducciones. Entonces tienes que llegar a otros públicos. Y es lo que ha hecho Marvel. Hay gente que quizás ni sabía que existían los cómics antes de ver las películas Marvel. Entonces, claro, ven, no sé, Capitán América, creen que lo inventaron para las películas. Claro, y claro. esa Bueno, es y la además película buena que han hecho. También es fascinante ver esos cruces, ¿eh? y cómo es tan evidente que la tensión cultural que estamos viviendo en términos del avance del feminismo, ¿cierto? De la visibilización de las luchas de las mal llamadas minorías, se hace también presente en esos contextos. Bueno,
podríamos seguir hablando sobre esto y más, pero Sí. tenemos que irnos. Po. Clandestino, de Amancay, Nahuel Pan, para que lo consigan, para que lo lean, para que lo disfruten. Ni nos metimos en el tema de la violencia aquí, que nos quedó... Escuchen la conversa que tuvimos en el semáforo al respecto. Otra ocasión. Querido, ¿con qué vamos a cerrar? Seven Nation Army de White Stripes. Qué buena canción. Estas de esas canciones para levantarse en la mañana cuando uno no quiere. Vamos que se puede. Amancay, tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias. Gracias, Antonella, a ti. Y nada, nos estamos comunicando y cuídense todos. Cuídense. Chau. Adiós. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos, Comparten sus gustos y preferencias. el contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves, lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. porque al final, Todo es cuestión de gustos. en Radiodemente.cl